Proyecto morfológico páncreas endocrino, grupo segundo H. Me llamo Raúl Carpio y voy a hablar sobre la anatomía del páncreas. Como tal, el páncreas cumple funciones endocrinas y exócrinas, es decir, es una glándula que segrega en su parte exócrina enzimas que ayudan a la digestión y por el lado endocrino, hormonas que regulan los niveles tanto de insulina y glucagón en el organismo. Su ubicación es retroperitoneal, es decir, se encuentra por detrás del peritoneo y consta de 5 partes y un sistema de conductos internos. Las partes que lo conforman son una cabeza, que es proximal al duodeno, formado por las 3 primeras porciones de este y asciende oblicuamente hacia la izquierda. Tiene un proceso unciforme posterior a los vasos mesentéricos superiores, un cuello que es anterior a los vasos mesentéricos superiores. Posterior a él se crea la vena porta. Tiene un cuerpo que continúa posterior al estómago hacia la izquierda y ascendiendo ligeramente. Y una cola que termina tras pasar entre las capas del ligamento espleno-renal, la única parte del páncreas que es intraperitoneal. Los conductos pancreáticos son el conducto principal o de Wirsung y el conducto accesorio. El de Wirsung empieza en la cola del páncreas dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la cabeza se une al conducto colédoco, acabando en la ampolla hepatopancreática o de Vater que se introduce en el duodeno descendente. El conducto de Santorini se crea de 2 ramas, la primera proveniente de la porción descendente del conducto principal y la segunda del proceso unciforme. Mencionábamos que es un órgano retroperitoneal y que mide aproximadamente 15 centímetros y está situado oblicuamente en la pared abdominal posterior a nivel de los cuerpos vertebrales de L1 y L2. La irrigación del páncreas la recibe del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. La cabeza y el proceso unciforme son irrigados por las ramas anteriores y posteriores anastomosadas de la arteria pancreático-duodenal inferior y superior. La arteria pancreático-duodenal superior proviene de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común. El cuello, cuerpo y cola poseen irrigación superior e inferior. La irrigación superior procede de la arteria esplénica y la irrigación inferior proviene de la rama pancreática dorsal de la arteria esplénica, que se anastomosa con una parte de la pancreático-duodenal inferior, la cual genera la arteria pancreática transversa inferior. En su drenaje venoso y linfático, tiene un drenaje venoso que desemboca en su mayoría en la arteria esplénica, y el drenaje linfático drena en nódulos pancreáticos esplénicos y nódulos linfáticos pilóricos. Hola, mi nombre es Alonso Gauna y voy a hablarles del páncreas embriológico. El páncreas se origina de células endodérmicas de la parte caudal del intestino anterior. Inicia como una condensación mesenquimal a nivel duodenal, distal al estómago al lado dorsal del intestino anterior. Aproximadamente en el día 26 de gestación, el endodermo se invagina de dicha condensación. El 6º día de la invaginación dorsal, la invaginación ventral protruye desde la segunda porción del duodeno caudal a la invaginación hepático-biliar. Después de que cada yema continúa el proceso de elongación y ramificación, se somete a una rotación en contra de las manecillas del reloj a lo largo del eje del intestino anterior. En tanto la yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral se ubica a la cercanía del colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha, adquiere una forma parecida a la letra C. La yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás de manera similar a lo que ocurre en el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. La yema ventral queda ubicada justo debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde, el parénquima y los sistemas de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se fusionan. La yema ventral forma un proceso unicinado y la región inferior forma la cabeza del páncreas. El conducto pancreático principal se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. El segmento proximal del conducto pancreático dorsal puede obliterarse o persistir como un conducto pequeño, el conducto pancreático accesorio, conocido como de Santorini. El conducto pancreático principal, junto con el biliar, el colédoco, drena en el duodeno en la papila mayor. El sitio de entrada del conducto accesorio, cuando éste existe, corresponde a la papila menor.
Como glándula, el páncreas tiene su componente exócrino que sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno que son indispensables para la digestión, y su componente endocrino que sintetiza las hormonas como la insulina y el glucagón y las secreta hacia la sangre. La conformación del páncreas endocrino está dada por los islotes de Langerhans que equivalen al 1 al 2% del volumen pancreático y se reparten entre 1 y 3 millones en toda la glándula. Las células que lo conforman son células alfa, también llamadas glucagón, que están presentes de un 15 en 20%, células beta, también llamadas insulina, presentes en un 60-70%, células sigma, también llamadas somatostatina, que están presentes en un 5 al 10%, y otras hormonas, que son menos del 5%, denominadas células insulares menores. La función de la insulina es permitir el ingreso de la glucosa a las células para que sea utilizada como fuente de energía. Su deficiencia produce un aumento en la glucemia, hiperglucemia. Las células alfa, denominadas glucagón, permiten el catabolismo del glucógeno hepático e inducen a la gluconeogénesis. Su principal función es la producción de glucosa y así aumentar la glicemia. La somatostatina es una hormona que inhibe el crecimiento por la hipófisis y también inhibe la producción de insulina y glucagón al páncreas. Para poder ver a las células de los islotes de Langerhans, se usan tinciones como la denominada hematoxilina iosina. El único inconveniente es que esta tiñe todas las células y no podemos diferenciarlas. Para esto empleamos la fijación de Senker-Formol y se usa una tinción de Mallory-Asan, que diferencia al glucagón en células de color rojo, a las de la insulina en color pardo anaranjado y las de la somatostatina en un color azul. Continuando con nuestra exposición acerca de páncreas endocrino. Sabemos de que este mismo regula la glucemia en sangre y esto es llevado a cabo por las hormonas más importantes y conocidas como la insulina, ¿no? Por la hormona importante y conocida. Produce sustancias químicas que regulan la glucosa en la sangre. El islote de Langerhans está conformado por un conglomerado esférico de alrededor de 3.000 células. Dentro de esas está la beta, alfa, delta, G y las células PP. También hablemos de las funciones, de la función hormonal. Prácticamente el páncreas endocrino solo secreta hormonas directamente a la sangre. Por ejemplo, tenemos los más conocidos como la insulina o el glucagón. La inervación, en primer lugar, existe al menos 4 tipos de secreciones endocrinas. Estas están inervadas por fibras simpáticas, parasimpáticas que regulan esta secreción. Dentro de su formación está formado por los islotes de Langerhans. Estos están formados por distintos tipos de células situados entre las masas glandulares. La producción. Dentro de la función endocrina, el páncreas será quien produce hormonas por diversas células especializadas en los islotes de Langerhans. Las células alfa, el glucagón actúa, sabemos, en los hepatocitos activando enzimas gluconeolíticas que producen glucosa a partir de glucógeno que luego es liberada en la hipoglicemia. En el caso de las células beta, regula el nivel de glucosa en la sangre, facilitando el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. En el caso de las células delta, producen somatostatina, hormona que se cree que regularía la producción y liberación de la insulina por las células beta, así como la producción y liberación de glucagón por las células alfa. La célula epsilon hace que el estómago produzca y libere hormona grelina. Las hormonas que se producen por estas células son liberadas al torrente sanguíneo y transportadas al hígado y al resto del organismo por la vena porta. Son uno de los 5 tipos de células endocrinas que se encuentran en regiones de páncreas llamadas islotes de Langerhans. Las células PP constituyen el 2% del total de células de los islotes. El péptido se libera después de la ingesta y se regula a través del nervio vago y más localmente a través de las redes nerviosas entéricas, ¿no? Las funciones del páncreas endocrino. El glucagón incrementa la glucosa en la sangre, forma la glucosa a partir de aminoácidos. La insulina regula la producción de glucosa en el hígado, mantiene el equilibrio de la glucosa en la sangre. Y por último, la somatostatina, que disminuye la tasa de absorción de los nutrientes, inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a la presencia de un gastrinoma, que es un tumor productor de gastrina,
Este a su vez va a estar causando úlceras pépticas. Tiene mal pronóstico cuando se ve asociado a un síndrome de neoplasia endocrino tipo 1 llamado síndrome de Werner, que puede estar acompañado de un adenoma hipoficiario, de una hiperplasia paratiroidea o de un tumor en el páncreas. Cuando este aparece allí, por lo general va a estar en las células de los islotes de Langerhans y son tumores altamente metastásicos. Dentro de los síntomas que van a acompañar a este síndrome, vamos a tener a la tríada de Gibril. Este consta de dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea. Otros de ellos van a ser esteatorrea prolongada y pues úlceras frecuentes en lugares inusuales. Cuando el paciente presenta todo esto, podemos realizar una prueba de gastrina sérica en sangre. Si el nivel es elevado, pues podemos sospechar de un síndrome de Zollinger. Hay casos dudosos en los que la gastrina va a ser inferior a los 100 nanogramos por litro. En esos casos vamos a utilizar la estimulación con secretina para ver los niveles reales de gastrina. Con métodos de imagen para diagnóstico podemos apoyarnos de un gamagrama con octreoide porque nos va a dejar ver dónde está el tumor y la expansión que ya ha tenido la enfermedad. También nos podemos apoyar de una endoscopía si sospechamos de pequeños tumores en la cabeza del páncreas y allí mismo poder tomar una biopsia. En el caso del tratamiento tenemos dos objetivos principales. Uno de ellos es reducir la hipersecreción de gastrina a través de inhibidores de la bomba de protones. Para esto nos van a ayudar a aliviar la sintomatología. Y para el gastrinoma están indicadas cirugías como laparoscopía, como linfadenectomía, duodenectomía o una resección completa dependiendo del tipo de síndrome de Zollinger. Doctores, por toda su atención, gracias.